Hola a todos y bienvenidos a La Voz de los Libros. En este primer episodio abordaremos la vida y obra del escritor argentino Julio Cortázar y en este caso particular ahondaremos en su cuento titulado Casa Tomada. Así que antes de comenzar me presento, mi nombre es María José y seré la encargada de liderar este episodio. Julio Cortázar, más allá de ser un escritor, profesor y guionista, se identificaba con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. De aquí a que existiese una dualidad del ser entre varias de sus obras, ya que entre sus letras podemos ver reflejados pequeños fragmentos que nos muestran pasajes tanto de Argentina como de París, lugar en el cual empieza a vivir tras su exilio. Ahora bien, el cuento Casa Tomada se publicó por primera vez en 1946 en el 11º número de la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por el escritor Jorge Luis Borges. Tiempo después fue recopilado en el volumen Bestiario del año 1951. De manera breve, podemos decir que Casa Tomada es un cuento narrado en primera persona. Ese narrador es el personaje principal de la historia. Junto a él nos encontramos con Irene, su hermana, una persona con la que el narrador está muy unido y con quien se apoyan mutuamente a lo largo del relato. Ambos viven en una casa que se percibe como un espacio bastante familiar, pues es un lugar invadido por recuerdos. Sin embargo, por los años que ha perdurado la casa, ya está envejecida y habitar allí no es igual como lo era antes. Nuestros protagonistas no han trabajado nunca, puesto que sus padres les dejaron una herencia bastante considerable con la cual han podido mantenerse casi siempre en el interior de su casa. Para poder visualizar de una mejor manera cómo es la casa, el autor se detiene detalladamente en los elementos característicos de esta. Quienes están viendo el video van a poder ver una imagen donde van a poder apreciar un poco la estructura y la distribución de esta. Entonces, a partir de allí es cuando notamos que los hermanos desde hace mucho tiempo han venido escuchando una clase de murmullos provenientes de una de las habitaciones de la casa. Pasan distintas cosas y tras varios sucesos, los hermanos deciden finalmente salir de la casa tirando las llaves a la alcantarilla, pues no quieren volver a entrar a la casa ya que parece estar habitada por otro ente. Bien, posterior al resumen del cuento o para aquellos que ya lo han leído en alguna oportunidad y tras un conocimiento breve del contexto de la Argentina de 1940, se podría decir que existe una alegoría entre la toma de la casa y el avance del peronismo de la época. Más concretamente, esto se asocia con la expulsión de la casa, así como le sucedió a muchas familias de este entonces. Vemos dentro del cuento, dentro de Casa Tomada, que esta expulsión va siendo progresivamente, similar a lo que sucedió en algunas de las familias de esta época. Entonces, desde esta perspectiva, la casa y los hermanos representan a la alta burguesía argentina. Ya vimos que tenían como cierta herencia, tenían como ciertas riquezas. Y entonces esta alta burguesía argentina va perdiendo terreno ante los movimientos populares fomentados por el gobierno de Juan Domingo Perón, quien ganó las elecciones presidenciales argentinas en 1946. Esto por una parte. Ahora, en cuanto a la escena final, el narrador cierra con llave la puerta de entrada de la casa y arroja la llave a las alcantarillas, para que nadie más pueda entrar, incluso pues ellos mismos. Así entonces la llave puede tomarse como un doble símbolo. Por un lado simboliza la pérdida de la casa, ya que al arrojar las llaves a la alcantarilla, el narrador está indicando la renuncia definitiva de esta. Y por otro lado, este gesto también ha sido interpretado como un símbolo de la libertad ganada por los personajes, para quienes la casa ha sido una prisión durante años, prisión de la cual ahora se han liberado. Encontramos también un simbolismo muy cargado en los murmullos y en los ruidos que poco a poco van ocupando la casa. Estos pueden tomarse como símbolo del temor y la intrusión,
pues representan lo desconocido y lo amenazante que resulta el hecho de que se van apoderando de un espacio que se creía seguro para los personajes. Podemos tomarlo como las voces que se recuerdan del pasado, pues al ser una casa familiar, allá habitaron y transcurrieron muchas personas para las cuales la casa representaba algo más allá de un espacio físico. Y por otro lado, esta ocupación silenciosa se puede interpretar nuevamente desde la invasión peronista, la cual para algunas familias fue un poco más pausada, pero que al final terminó siendo igual una invasión bastante abrupta. Si bien existen muchos más simbolismos y análisis del cuento, por temas de tiempo el día de hoy nos quedaremos con estos tres, que a mi parecer son los principales y los más sencillos, digamos que de comprender. Podemos entonces concluir que Casa Tomada está profundamente relacionada con el sentimiento de lo fantástico sobre el cual el autor ha hablado ya, una temática que explora lo irracional, lo extraño y lo inexplicable dentro de la cotidianidad. Vemos entonces el símbolo de lo familiar y lo extraño, un desplazamiento de la realidad. Tenemos los ruidos como manifestaciones de lo fantástico y de lo sobrenatural. No siendo más por el episodio de hoy, les invito a que se acerquen a este cuento tan maravilloso y a la infinidad de relatos escritos por Cortázar. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de su podcast favorito, La Voz de los Libros. Chao, chao.